¿Te imaginas un México de los años 60 donde muchas cosas que hoy nos parecen impensables eran parte indispensable de la vida diaria? Desde objetos que ocupaban medio mueble en la sala, hasta costumbres que todos seguían sin cuestionarlas, la vida estaba llena de detalles que hoy serían completamente obsoletos. La década de los 60 fue una época de cambios profundos, el país vivía un boom cultural, tecnológico y social, pero todavía con un ritmo más lento y sencillo. Cada cosa tenía su valor, aunque ahora nos dé risa pensar que llegamos a depender tanto de ellas. Hoy vamos a recordar 25 cosas de los años 60 que antes eran necesarias y ahora son completamente obsoletas. Acompáñame a viajar al pasado y redescubrir cómo vivían nuestros padres y abuelos en una época que parece muy lejana, pero que todavía guarda un lugar en nuestra memoria colectiva. Y recuerda, si disfrutas este tipo de viajes nostálgicos, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí mantenemos vivo el recuerdo de las décadas que marcaron nuestra historia. 1. El radio de bulbos. En los años 60, el radio de bulbos era el centro de entretenimiento en muchos hogares mexicanos. Con su estructura grande, su luz cálida y el sonido particular que tardaba en calentarse antes de funcionar, era parte del día a día. Se escuchaban noticieros, radionovelas y música que acompañaban a toda la familia. El radio no solo era un aparato, era un mueble más de la casa. Los abuelos recuerdan cómo se reunían alrededor para seguir la historia de su radionovela favorita o para escuchar las transmisiones de partidos de fútbol. El sonido, aunque no perfecto, tenía una magia especial que ningún dispositivo moderno ha podido igualar. Hoy, esos radios son piezas de colección, reemplazados por aparatos más pequeños, eficientes y digitales. Sin embargo, quienes crecieron en esa época recuerdan la emoción de prender el radio de bulbos y esperar a que la estática diera paso a la voz de algún locutor famoso. 2. El teléfono de disco. Los teléfonos de disco eran indispensables en cualquier hogar de los 60. Su característico disco giratorio marcaba el ritmo de cada llamada, y escuchar el clic 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 mientras regresaba al punto inicial era parte de la experiencia. Marcar un número largo requería paciencia, y equivocarse significaba volver a empezar. En México, estos teléfonos solían estar en la sala o en un pasillo central, y toda la familia los compartía. Era común que las llamadas fueran cortas y precisas, porque las tarifas eran más caras y el teléfono era considerado un recurso de la casa, no de cada persona. Hoy resultan obsoletos frente a los celulares inteligentes, pero siguen siendo símbolos de una época más simple, en la que cada llamada tenía peso y significado. No era lo mismo, mandar un WhatsApp, levantar el auricular era casi un acto formal. 3. Las cámaras de rollo. En los años 60, capturar recuerdos significaba usar una cámara de rollo. Estas cámaras eran pesadas y requerían mucha paciencia, había que comprar el rollo, colocarlo cuidadosamente, tomar las fotos sin saber cómo saldrían y luego llevarlo a revelar, esperando varios días para ver el resultado. Las fotos eran un lujo, se pensaban y planeaban, porque cada rollo tenía un número limitado de disparos. Las familias mexicanas guardaban álbumes con imágenes de cumpleaños, bodas, bautizos y viajes, muchas veces con fotos movidas o mal iluminadas, pero llenas de autenticidad. Hoy, con las cámaras digitales y los celulares, esas limitaciones parecen absurdas. Pero quienes vivieron los 60 saben que esa espera y esa sorpresa de revelar un rollo eran parte de la magia de conservar recuerdos. 4. La televisión en blanco y negro. En los años 60, tener una televisión en casa era símbolo de estatus. Aunque la mayoría eran en blanco y negro, eso no impedía que las familias mexicanas se reunieran alrededor del aparato para ver programas icónicos como Siempre en Domingo o las primeras telenovelas. El simple hecho de ver imágenes en movimiento dentro de la sala era algo casi mágico. La televisión se convirtió en un punto de reunión, niños, adultos y hasta vecinos se juntaban en casas que tenían el privilegio de poseer una. Ajustar la antena, de conejo, era parte del ritual, y más de una vez alguien debía quedarse de pie, sosteniéndola, para mejorar la señal. Hoy, con pantallas de ultra alta definición y servicios de streaming, estas televisiones parecen reliquias. Sin embargo, quienes vivieron los 60 recuerdan el asombro que producía ver por primera vez un programa en directo en la comodidad del hogar. 5. El gramófono y los discos de vinil. Aunque ya existían tocadiscos más modernos, muchos hogares todavía usaban gramófonos o reproductores grandes para escuchar música en vinil. Colocar la aguja sobre el disco era casi un ritual,
y el sonido con sus característicos crujidos acompañaba reuniones familiares y fiestas caseras. Los viniles eran verdaderos tesoros, las portadas eran obras de arte y las familias los cuidaban con celo, limpiándolos con paños especiales para evitar rayaduras. Tener una colección de discos era un símbolo de buen gusto y modernidad. Hoy la música se consume en plataformas digitales, pero los viniles han regresado como objetos de culto. Quienes los usaron en los 60 saben que no era solo escuchar música, era toda una experiencia sensorial. 6. Los refrigeradores de una sola puerta. En la década de los 60, los refrigeradores eran robustos y generalmente de una sola puerta. Su tamaño era limitado y el congelador apenas alcanzaba para unos hielos y un poco de carne. Sin embargo, eran un lujo que no todas las familias podían darse. El diseño era básico, pero su presencia en la cocina marcaba la diferencia. Los niños corrían a abrirlo para encontrar refrescos de vidrio o botellas de leche, y para las amas de casa significaba menos preocupación por conservar los alimentos frescos. Hoy, con refrigeradores gigantes, de doble puerta y hasta con pantallas digitales, aquellos modelos parecen cosa del pasado. Pero para quienes crecieron en los 60, tener un refrigerador aunque fuera pequeño era símbolo de progreso. 7. Las cartas escritas a mano. En una época sin celulares ni correo electrónico, las cartas eran la única forma de comunicación a larga distancia. Se escribían con cuidado, usando pluma fuente o bolígrafos, y se decoraban con la caligrafía que cada persona desarrollaba como parte de su estilo personal. En México, era común enviar cartas a familiares que vivían en otras ciudades, o incluso en el extranjero. El sobre llevaba timbres postales coloridos, y la espera podía ser de semanas hasta recibir respuesta. Esa espera, lejos de ser frustrante, añadía emoción al intercambio. Hoy, con la inmediatez de los mensajes digitales, las cartas parecen totalmente obsoletas. Pero quienes vivieron en los 60 saben que recibir un sobre con tu nombre escrito a mano tenía un valor sentimental imposible de reemplazar. 8. El cine itinerante. En muchos pueblos de México, los cines itinerantes eran la forma de llevar películas a lugares donde no había salas permanentes. Camiones llegaban con proyectores, lonas y bocinas, y transformaban plazas o espacios abiertos en improvisadas salas de cine. Las familias llevaban bancas, sillas o incluso cobijas para sentarse en el suelo. Ver una película al aire libre era todo un acontecimiento comunitario, y los niños quedaban fascinados con la magia de la pantalla grande bajo las estrellas. Hoy, con complejos de cine en cada ciudad y plataformas digitales en casa, esta tradición desapareció casi por completo. Sin embargo, para quienes la vivieron, el cine itinerante fue una experiencia inolvidable de unión y entretenimiento. 9. Los ventiladores de aspas metálicas. En los años 60, los ventiladores eran imprescindibles en muchos hogares mexicanos, sobre todo en regiones de clima cálido donde el aire acondicionado era todavía un lujo inalcanzable. Los ventiladores de aspas metálicas eran pesados, ruidosos y muchas veces inseguros, pero cumplían su función, refrescar a toda la familia en la sala o en la recámara. Los niños solían jugar frente a ellos, modulando su voz para escuchar cómo se distorsionaba al pasar por las rejillas. Era un sonido particular que, aunque estridente, se volvió parte del ambiente hogareño. Su zumbido constante acompañaba las tardes de verano, mezclándose con el aroma de las comidas caseras. Hoy, con mini-splits y ventiladores modernos, aquellos aparatos parecen rústicos e incómodos. Pero para quienes crecieron en los 60, el ventilador metálico era tan esencial como cualquier otro electrodoméstico del hogar. 10. El reloj despertador mecánico. Antes de que los celulares se encargaran de todo, los relojes despertadores mecánicos eran indispensables. Con su campanilla metálica encima y sus manecillas fosforescentes, eran los encargados de sacar a toda la familia de la cama con un timbre ensordecedor. En México, eran comunes en los burós de madera al lado de la cama, y había que darles cuerda manualmente para que siguieran funcionando. Más de uno recuerda la sensación de odio y alivio al mismo tiempo cuando aquel timbre ruidoso lo sacaba del sueño profundo. Hoy resultan completamente obsoletos, pero todavía sobreviven como piezas decorativas. Para quienes vivieron en los 60, no hay nada que se compare al susto que provocaba un despertador mecánico a las 6 de la mañana. 11. Las planchas de carbono metálicas pesadas.
Aunque ya existían modelos eléctricos, en muchos hogares mexicanos de los 60 todavía se usaban planchas antiguas, hechas de metal pesado o incluso con compartimentos para colocar brasas de carbón. Eran aparatos rudimentarios que exigían paciencia y fuerza para alisar la ropa. Las amas de casa dedicaban tardes enteras a planchar, cuidando que la temperatura no quemara las telas. El simple hecho de manipular una plancha tan pesada era un esfuerzo físico que hoy parecería exagerado, pero que en ese entonces formaba parte de la rutina. Hoy, con planchas ligeras y sistemas de vapor avanzados, aquellas piezas parecen reliquias. Sin embargo, para quienes las usaron, son recordatorios de un tiempo en el que las tareas del hogar requerían mucha más dedicación. 12. Los enciclopedias en tomos. En los 60, las enciclopedias eran el Internet de la época. Cada hogar aspiraba a tener al menos una colección completa de tomos encuadernados, que ocupaban un espacio importante en el librero de la sala. Eran fuente de consulta obligada para tareas escolares y proyectos. Los vendedores de enciclopedias recorrían casa por casa, ofreciendo facilidades de pago para que las familias mexicanas pudieran adquirirlas. Los niños se sentían dueños del conocimiento al abrir uno de esos tomos pesados y descubrir mapas, ilustraciones y artículos detallados. Hoy, con toda la información al alcance de un clic, las enciclopedias físicas son obsoletas. Pero quienes crecieron en los 60 saben que esas colecciones eran motivo de orgullo familiar y símbolo de estatus académico. 13. Las máquinas de escribir. Antes de que las computadoras llegaran a los hogares, las máquinas de escribir eran herramientas indispensables. En los años 60, eran comunes en oficinas, escuelas y hasta en algunas casas, donde se usaban para redactar cartas, tareas o documentos importantes. El sonido de las teclas golpeando el papel, acompañado del cling al final de cada línea, era inconfundible. Para muchos, aprender mecanografía en esas máquinas fue un reto que después les serviría en su vida profesional. Hoy las laptops y tabletas han borrado por completo su utilidad práctica. Sin embargo, quienes trabajaron en una máquina de escribir recuerdan con cariño el esfuerzo que implicaba cada palabra plasmada en tinta. 14. El carbón como combustible de cocina. En muchos hogares mexicanos de los años 60, el carbón era indispensable para cocinar. Las cocinas económicas, las fondas y hasta las casas usaban anafres o parrillas de carbón, que daban un sabor especial a los alimentos, aunque implicaban mucho esfuerzo para encender y mantener el fuego. El olor del carbón impregnaba la ropa y las paredes, pero también llenaba el ambiente de una calidez especial. Preparar tortillas, asar carne o calentar el café en un anafre era parte de la rutina diaria en comunidades urbanas y rurales. Hoy, con estufas de gas y cocinas eléctricas, el carbón parece cosa del pasado. Sin embargo, quienes crecieron en los 60 todavía recuerdan con cariño cómo los alimentos sabían diferente cuando se cocinaban sobre brasas. 15. Los zapatos boleados con betún. En esa década, era común que los niños llevaran zapatos escolares negros que debían estar siempre impecables. El betún era el producto estrella, cada domingo se sacaba la cajita metálica, el cepillo y el trapo para dar brillo a los zapatos. Los padres enseñaban a sus hijos el arte de bolear, y hasta existían boleadores en plazas y parques que dejaban el calzado reluciente en cuestión de minutos. Era un hábito tan arraigado que salir con zapatos sucios era mal visto. Hoy, con tenis y calzado deportivo dominando el día a día, el ritual del betún es casi obsoleto. Pero quienes lo vivieron recuerdan la satisfacción de ver reflejos en unos zapatos recién boleados. 16. Los ventiladores de techo con focos integrados. En muchos hogares de los 60, el ventilador de techo con focos integrados era símbolo de modernidad. Con su cadena colgante para encender la luz o cambiar la velocidad, servía como doble solución, iluminar y refrescar la casa al mismo tiempo. El ruido de las aspas girando era parte del ambiente nocturno, y más de un niño se dormía con el zumbido constante como arrullo. Aunque eran prácticos, con el tiempo fueron reemplazados por ventiladores más eficientes y sistemas de aire acondicionado. Hoy se ven en casas antiguas o en lugares de provincia, pero para quienes vivieron en los 60 eran un lujo que hacía sentir la casa más moderna. 17. Los juegos de mesa tradicionales. Antes de los videojuegos, los juegos de mesa eran la forma más común de entretenimiento familiar. Lotería, serpientes y escaleras, turista mundial y hasta dominó eran protagonistas de las tardes y noches en los hogares mexicanos. Las familias se reunían alrededor de la mesa,
con risas, discusiones y premios simbólicos como dulces o monedas. Más que un simple pasatiempo, era una tradición que unía a generaciones enteras. Hoy, aunque algunos juegos sobreviven, muchos han perdido terreno frente a las pantallas digitales. Sin embargo, quienes vivieron su auge en los 60 saben que pocas cosas se comparan con la emoción de cantar lotería en una noche familiar. 18. Las lámparas de petróleo. Aunque la electricidad ya estaba extendida en gran parte de México, todavía en los 60 muchas familias usaban lámparas de petróleo, sobre todo en pueblos y zonas rurales. Eran la solución cuando se iba la luz o cuando no había acceso a la red eléctrica. Su luz amarillenta iluminaba cocinas, patios y recámaras, y aunque no era muy potente, creaba un ambiente cálido y hogareño. Encender una de estas lámparas implicaba cuidado, había que llenar el depósito, ajustar la mecha y prenderla con cerillos. Hoy son objetos decorativos o reliquias familiares, pero para quienes vivieron esa época eran parte fundamental de la vida cotidiana. La nostalgia de ver una lámpara de petróleo encendida sigue siendo poderosa. ¿Qué tal? ¿Ya te vinieron a la mente un montón de recuerdos con estos objetos de los 60? Si es así, cuéntame en los comentarios cuál de ellos te tocó usar en casa de tus padres o abuelos. Y recuerda, suscribirte al canal es gratis, y así no te pierdes más videos llenos de nostalgia y tradición mexicana. 19. Los carteros en bicicleta. En los años 60, la llegada del cartero era un evento esperado en muchos hogares mexicanos. Con su uniforme, su gorra y su bicicleta cargada de sobres, era la figura que conectaba a las familias con el resto del mundo. Las cartas, telegramas y recibos viajaban kilómetros hasta llegar a la puerta de tu casa. El sonido del silbato anunciaba su llegada, y más de un niño corría emocionado a recibir la correspondencia. Los carteros no solo entregaban cartas, eran parte de la comunidad, conocidos por nombre y saludados en cada calle que recorrían. Hoy, con la mensajería digital y las paqueterías privadas, aquella figura entrañable del cartero en bicicleta se volvió obsoleta. Pero para quienes la vivieron, fue símbolo de confianza y cercanía. 20. Los tocadores con espejo y banquito. En los hogares de los años 60 era común encontrar un tocador en la recámara principal. Con un espejo grande, cajones y un pequeño banquito, era el lugar donde las mujeres se arreglaban cada mañana y guardaban sus cosméticos y perfumes. Los tocadores eran muebles llenos de encanto, sostenían peines, cepillos, polveras y cajas de joyería. Para muchos niños, eran espacios prohibidos y misteriosos, donde se encontraban tesoros como aretes brillantes o frascos de perfume con atomizador. Hoy han sido desplazados por muebles más prácticos o por la costumbre de arreglarse en cualquier espejo de casa. Pero quienes crecieron en los 60 saben que el tocador era mucho más que un mueble, era un símbolo de elegancia cotidiana. 21. Las cocinas de azulejo. En aquella época, muchas cocinas mexicanas estaban forradas completamente de azulejos, desde las paredes hasta las cubiertas. Este diseño era práctico porque facilitaba la limpieza, pero también le daba un estilo muy particular a la casa. Los azulejos solían ser de colores brillantes o con patrones geométricos, y se convirtieron en el telón de fondo de innumerables comidas familiares. El sonido de los trastes y el aroma de la comida casera se mezclaban con esos mosaicos que parecían indestructibles. Hoy, las cocinas modernas apuestan por acabados lisos y materiales más sofisticados. Pero para quienes crecieron en los 60, una cocina de azulejo sigue siendo sinónimo de hogar. 22. Los radios de transistores portátiles. El radio de transistores portátil fue un avance enorme respecto a los grandes radios de bulbos. En los 60, se volvieron populares porque podían llevarse a la playa, al parque o incluso al trabajo. Eran pequeños, prácticos y funcionaban con pilas. En México, era común ver a los jóvenes escuchando partidos de fútbol o música de moda en la calle, mientras los adultos lo usaban como compañía en sus labores diarias. Tener un radio portátil era sentirse conectado con el mundo en cualquier lugar. Hoy, con los celulares que incluyen radio, internet y streaming, esos aparatos parecen piezas del pasado. Pero quienes vivieron su auge saben que la magia de escuchar la voz de un locutor en un radio de transistores no se compara con nada. 23. Los televisores con perillas. En los años 60, cambiar de canal no era cuestión de un control remoto, sino de levantarse y girar una pesada perilla en el televisor. El clic-clic al moverla era un sonido clásico de la época,
acompañado de la paciencia necesaria para ajustar la antena y mejorar la señal. Los niños a menudo eran los encargados de ser el control remoto humano, corrían de un lado a otro cada vez que alguien pedía cambiar de canal. Aunque había pocas opciones en la programación, el ritual de girar la perilla se convirtió en parte de la vida familiar. Hoy, con televisores inteligentes y decenas de aplicaciones al alcance de un botón, aquellas perillas parecen reliquias. Pero para quienes crecieron en los 60, representan la esencia de un tiempo más sencillo y cercano. 24. Las grabadoras de carrete abierto. Antes de los casetes y mucho antes de las memorias digitales, las grabadoras de carrete abierto eran la forma de grabar y reproducir audio. Eran enormes, pesadas y complicadas de usar, pero fascinaban a cualquiera que las viera en acción. En México, eran comunes en estaciones de radio y en algunas casas de familias que podían permitirse ese lujo. Escuchar música o grabaciones en esos aparatos era toda una experiencia. Ver girar los carretes mientras el sonido llenaba la habitación tenía un encanto único. Hoy resultan obsoletas, pero para quienes tuvieron contacto con ellas, las grabadoras de carrete abierto simbolizan la magia de una época en la que la tecnología parecía casi artesanal. 25. Los refrigeradores con escarcha. En los hogares mexicanos de los 60, abrir el congelador significaba encontrarse con gruesas capas de escarcha acumulada. Estos refrigeradores requerían descongelarse manualmente cada cierto tiempo, un proceso que implicaba vaciar todo y esperar a que el hielo se derritiera. Aunque eran incómodos, representaban modernidad y progreso. Las familias los valoraban porque permitían conservar alimentos por más tiempo, algo que antes era difícil de lograr. Para muchos, era motivo de orgullo decir que tenían un refrigerador en casa. Hoy los refrigeradores frost-free han borrado esa rutina, pero quienes crecieron en los 60 recuerdan perfectamente la labor de rascar la escarcha como parte de la vida hogareña. Y así cerramos este viaje con 25 cosas de los años 60 que antes eran necesarias y hoy son completamente obsoletas. Objetos que marcaron la vida diaria de millones de mexicanos y que, aunque ya no cumplen ninguna función, siguen vivos en la memoria de quienes los usaron. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos objetos recuerdas haber visto en casa de tus padres o abuelos? No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que también disfrute de revivir la nostalgia de otras épocas. Porque recordar no solo es vivir, también es valorar lo que fuimos. Nos vemos en el próximo video.